Nos abren su Biblia esta mañana. Vamos a estar estudiando juntos sobre esta próxima doctrina. Nosotros en los últimos 8 semanas estamos estudiando doctrinas básicas o doctrinas fundamentales bíblicas que se encuentran en la Biblia. El propósito, iglesia, escuche bien, el propósito es que cada uno en la iglesia puede entender estas doctrinas y estar firme en ellas. Estamos viviendo en un momento, un tiempo donde hay muchos falsos maestros. Tú puedes ir a YouTube, tú puedes ir por el radio y puedes escuchar unas cuantas personas que están enseñando otra doctrina, algo que ni se encuentra en la Biblia. Y el propósito es que cada persona pueda estar firme en las doctrinas básicas de la Biblia que debemos todo entender y regresamos a lo básico para recordarnos lo que nos enseñaron en el principio de salvación, quizás cuando era niño, pero siempre unos 5 o 8 años. Es bueno que nosotros podamos regresar a los principios bíblicos básicos. Igualmente nosotros debemos de predicar Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que a la gente o predicadores no lo predican porque dicen, ya lo conocen, ellos conocen ese tremendo versículo. Y a veces es importante regresar a Juan capítulo 3, versículo 16 y predicar el evangelio. Esos versículos que aprendieron cuando eran niños y tienen cánticos sobre ella, es importante regresar a esas cosas básicas. Queremos tener una fundación firme. Queremos, número 2, defender entre los falsos maestros, poder ver qué la Biblia dice. Y cuando viene una persona a su casa a tocar la puerta, decir algo que no se encuentra en la Biblia, tú puedes decir, yo me recuerdo en la iglesia que ellos enseñaron sobre esta doctrina y ahora yo sé dónde se encuentra, y tú puedes utilizar un versículo para decir, déjame decirte a ti lo que dice la Biblia, la verdad. Y es importante que nosotros podamos entender eso. También es para entender por qué yo creo lo que creo. Si yo digo algo sobre el Espíritu Santo, tú puedes decir, sí, el Espíritu Santo vive en mí y su obra son lo siguiente. Es importante que nosotros conocemos. Aunque hay 8 de ellos doctrinas, no vamos a tener la última, que es escatología, que es la doctrina de los últimos días, porque ya nosotros pasamos 2 años en el libro de Apocalipsis y mayormente esa doctrina se encuentra en ese libro, ya nosotros sabemos mucho sobre eso. Pero empezamos con bibliología. Recuerda que es la doctrina de la Biblia. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Después hablamos sobre teología, que es la doctrina de Dios, y Dios se revela en la creación, en la palabra del Señor. Después cristología, que es de Cristo, la doctrina de Cristo, que es sobre su encarnación cuando estaba aquí en la tierra y vimos ese tiempo que estaba en la tierra. Después hablamos sobre neumatología, que es el Espíritu Santo, y hablamos sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Después hablamos sobre antropología, que es la doctrina del hombre, y hablamos del principio del hombre, donde nosotros venimos, y algunas cosas sobre la creación. La semana pasada hablamos sobre soteriología, que es la doctrina de la salvación, y tuvimos un gran tiempo hablando sobre la salvación. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Nosotros esta mañana vamos a hablar sobre eclesiología. Cuando tú escuchas ese nombre, eclesiología, pues tú ya en su mente viene una palabra, que es iglesia, ¿verdad? Esta es la doctrina de la iglesia. Y nosotros queremos pasar tiempo en eso. Pero quiero empezar primeramente con la primera vez que nosotros vemos la palabra iglesia en la Biblia. Aunque en la iglesia, en el Nuevo Testamento, lo vemos unas cuantas veces, pero la primera vez que se encuentra esta palabra iglesia
en la Biblia se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. So vamos a mirar este versículo otra vez cuando vemos esta palabra, eclesiología. La primera parte significa iglesia, eclesio significa iglesia, logía, sabemos porque cada palabra que estudiamos, logía, está en el final, que significa enseñanza o doctrina. Esta palabra en griego, pues se encuentra, como dije la primera vez, en Mateo capítulo 16. ¿Están ahí en Mateo capítulo 16? Versículo 18. Vamos a leerla, después voy a orar, entregamos este tiempo. Después quiero regresar otra vez a este versículo, vamos a mirarlos un poquito más y entrar en otras cosas sobre la iglesia. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que podemos estudiar esta próxima doctrina, una importante para nosotros porque habla sobre la iglesia. Y es importante que nosotros entendemos sobre la iglesia y qué la Biblia dice sobre ella. Señor, en este momento que podemos estar atentos, que podemos poder aprender más de ti y de esta doctrina. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a regresar otra vez a Mateo capítulo 16. Quiero ver algunos puntos claves importantes en este versículo para que tú puedas entender este versículo que se utiliza por la primera vez esta palabra iglesia. Dice así, y yo ahí se refiere a Jesús. Y yo Jesús también te digo. Recuerda que está hablando a Pedro en este versículo, por eso vemos su nombre ahí. Dice que tú eres Pedro. El nombre Pedro, para que tú puedas tener un entendimiento, el nombre Pedro significa piedra. ¿Okay? Pero Pedro no es la roca. Es importante que entendamos la diferencia porque hay una de las religiones donde usan este versículo diciendo que Pedro es la roca, el primer sacerdote, y pues después de Pedro vino sacerdote y la verdad es que están mal interpretando este versículo porque Pedro no es la roca, su nombre significa piedra. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra roca, en los Salmos, que habla mucho sobre la roca, siempre se refiere a Dios. Dios es la roca, Jesús es la roca. Aquí dice ahora en versículo 18, y sobre esta roca, okay, no Pedro, Dios no edificó la iglesia sobre Pedro. Pedro no es la roca de la iglesia. Dice, y sobre esta roca edificaré mi refiriendo a Jesús, mi iglesia. Esta iglesia no es de Pastor Cuadrado, esta iglesia no es de nadie, esta iglesia pertenece ¿a quién? A Dios. La roca en este versículo y sobre esta roca es Jesús, que es realmente más grande que la piedra que es Pedro. Más la Biblia dice que nosotros cristianos somos piedra viva. Aún nosotros somos referidos en la Biblia como la piedra viva. Pero Dios es el único que se refiere como la roca. Por eso sabemos que sobre esta roca está hablando sobre Jesús, sobre Dios.
esta iglesia es edificado por Dios, no por Pedro. 1 Corintios, aunque podemos ir a unos cuantos versículos para ser más claro, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, la última parte de este versículo dice así: y la roca era Cristo. No dice y la roca era Pedro, y no estoy hablando de Pedro aquí al frente, ¿verdad? No, Pedro no era roca. Quizás es duro como la roca, pero no es. 1 Corintios dice, y la roca era Cristo. Este es el primer uso de la palabra iglesia en la Biblia. La iglesia significa, cuando vemos la palabra iglesia, la iglesia significa grupo. Grupo llamado a salir. ¿Quién es ese grupo? Nosotros. Somos llamados a salir del mundo para servir a Cristo. Jesús es la fundación o la roca cual edifica la iglesia. Más, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Yo voy a estar dando unos cuantos versículos, algunos vamos a ir juntos, algunos pueden apuntarlo para verlo más después, pero vamos junto a este versículo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, hablando sobre el fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesta, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Podemos decir la roca, porque nosotros necesitamos un fundamento fuerte. La roca es algo en cual nosotros debemos de poner nuestro fundamento. Ahí en versículo 18, en el texto, Mateo 16, 18, ahora dice en el final, y las puertas de Hades. Hades es la palabra griega en el Antiguo Testamento refiriendo a el infierno. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella refiriendo a la iglesia. Las puertas de Hades representan los poderes del mal o la oscuridad y la muerte. En otra palabra podemos decir Satanás. Satanás y su equipo no prevalecerán o va en contra o van a conquistar la iglesia. No podrán vencer ni destruir la iglesia. Por eso Jesús dice, y las puertas de Hades, Satanás y sus equipos, los demonios, no pueden venir y destruir o ocuparse o vencer la iglesia. La iglesia va a vencer y existir aún en tiempos de persecución. La iglesia va a pasar por tiempos difíciles. Un día, iglesia, quizás vamos a llegar a un momento aquí en Puerto Rico donde quizás no vamos a poder reunirnos, no vamos a poder predicar. El gobierno va, como pasa a muchos lugares, países, como en China, que no se puede predicar. Tengo un misionero allá en China, unos años atrás, que empezó o llegó allá a hacer un campamento de niños. Esa fue la manera de él entrar al campo misionero. Y esos niños que venían al campo, a un campo de niños, pues ahí ellos aprovechaban y compartían el evangelio. Pues una persona se enojó o vio que lo estaba haciendo y le entregó al misionero al gobierno. El gobierno vino y le dijeron a ellos que se tenía que ir y le suspendieron, le quitaron la visa por 5 años, no podía regresar. Después de 5 años regresaron otra vez, pero están debajo de el campamento. Y hay muchos otros países donde tampoco pueden predicar.
Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos este privilegio y vamos a existir aún la persecución. Es una promesa de Jesús para la iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es una promesa para nosotros. Vamos a seguir hablando sobre la iglesia. La iglesia, nosotros, es un grupo de personas llamados a salir del mundo y ser apartado para Jesús. Tú y yo, iglesia, no es este edificio, la iglesia somos nosotros. La iglesia, el nombre iglesia significa grupo. Somos un grupo de personas que salimos del mundo para servirle al Señor. Ese es el significado de la iglesia. La iglesia no es el edificio, pero son los cristianos en la iglesia. La Biblia habla sobre el grupo de cristianos, no el edificio de la iglesia. Tu cuerpo, el cuerpo de nosotros, cada cristiano, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo vive en nosotros. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, o vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? La iglesia pertenece a Dios y consiste en personas nacido de nuevo en una familia de Dios. Nosotros somos una familia, somos la iglesia, somos apartados, salimos del mundo para servirle al Señor. Quiero ver la palabra iglesia otra vez y cómo se usa en la Biblia. Okay, primeramente nosotros vemos la iglesia universal. Muchos utilizan ese término, la iglesia universal. En un sentido, la Biblia habla de una iglesia grande donde todos que están lavados por la sangre de Cristo son parte de esta iglesia. No está diciendo que todas las dominaciones somos una iglesia, no. Estoy diciendo que cada persona en este mundo que ha recibido a Cristo como Salvador y han venido a Él por fe, cristianos verdaderos, somos parte de una iglesia universal. Todos nosotros somos una iglesia. No combinamos como algunos, y tú hablas con ellos y dices, sí, todos somos una familia, somos una iglesia. Y están en sectas donde no predican que Cristo es salvación, que la única manera de venir a Cristo es por su sangre, por fe. Están dependiendo en obras. Ellos realmente, porque están poniendo su fe en otra cosa, no son parte de la iglesia universal. Tú tienes que ser cristiano, lavado por la sangre de Cristo, han venido a Él por fe y somos parte de esta iglesia. Por ejemplo, hay otras iglesias que no son bautistas. Iglesia, para que sepan, los bautistas no son los únicos que van para el cielo. Más cuando tú llegas al cielo, no va a decir, tú eras bautista. No, esto no es la entrada. La entrada al cielo es solamente por Cristo Jesús. Es posible que hay otras religiones que también van para el cielo. Pero solamente si ellos vinieron a Cristo por fe. Es la única manera. A veces pensamos que somos la única iglesia, pues no es así. La iglesia universal, ¿verdad? Cuando yo hablo a las personas, yo digo que yo soy cristiano. Yo ni menciono bautista. Yo vengo a una iglesia bautista porque yo creo que los bautistas son más cerca al entendimiento de este libro. Pero siendo bautista no me es la entrada a los cielos. Sus enseñanzas, sus otras doctrinas pueden ser diferentes,
¿verdad? Pero la doctrina de salvación tiene que ser solamente por Cristo. Hay iglesias donde su salvación, su doctrina de salvación es igual de nosotros, pero quizás en otra doctrina somos diferentes. Y por eso hay bautistas y hay otras religiones. Aún entre los bautistas hay diferentes grupos. El Bautista del Sur, el Bautista, hay muchos nombres bajo el nombre Bautista que también somos, y algunos no somos partes, como los calvinistas, que son también bajo el nombre Bautistas, pero nosotros no seguimos la doctrina de los calvinistas. Y otro día podemos entrar en esos detalles, pero lo que quiero decir es que solamente en esta iglesia universal, es solo en este mundo, todos que han venido a Cristo por fe. La única entrada es por Cristo, creyendo que Él murió y resucitó para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. La iglesia universal son todos los verdaderos creyentes. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero entendemos que no todo el mundo puede venir juntos a una iglesia, ¿verdad? En esta iglesia no cabe todo de Mayagüez. Es imposible que todo pueda caber aquí en esta iglesia. Por eso tenemos iglesias locales. Y vamos a entrar en ese momento. La promesa de Dios fue para una sola iglesia. Por ejemplo, en nuestro texto, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí iglesia está en singular, uno, en mi iglesia. Pablo está triste. Conoce la historia de Pablo, está triste porque él persiguió la iglesia, que fue todos los cristianos antes de él fue salvo. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, sobre Pablo, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia singular de Dios. Y sabemos que él iba a diferentes partes y ponía a ellos a preso y mataban a muchos de ellos antes de salvación, antes de venir a Damasco en su venida a Cristo. La iglesia también se llama el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y sabemos que en el cuerpo hay muchos miembros que también la Biblia habla. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También vemos que Cristo amó a la iglesia, que son los creyentes, y dio su vida por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos la iglesia universal. Todos los cristianos en este mundo que son verdaderos cristianos están parte de esta iglesia. Pero como dije, como no todos caben en un lugar, una iglesia, un edificio, tenemos ahora la iglesia local. La iglesia local donde nosotros vivimos en nuestro pueblo. Aunque Dios habla sobre la iglesia universal, en la Biblia cuando se habla sobre la iglesia, mayormente es una iglesia local. Pablo iba como misionero en su primer viaje, segundo y tercero, iba a iglesias locales de esos pueblos, la iglesia de Filipos, la iglesia de Corintios, la iglesia de los nombres, ¿verdad? De los pueblos, iba a iglesias locales. La iglesia local es una
congregación. Nosotros somos una iglesia local aquí en Mayagüez, en Barrio París. Somos una congregación local de creyentes. Es la iglesia local. Tú puedes ver más adelante su tiempo en Hechos capítulo 2, versículo 42 a versículo 47. Es la primera iglesia local que nosotros vemos en la Biblia, la primera iglesia en Jerusalén. Y tú puedes aprender sobre la iglesia local, lo que ellos hicieron. También la Biblia habla que no solamente tenemos que quedarnos en la iglesia local, pero es nuestro trabajo a salir y llevar el evangelio al mundo. Y no solamente es para París y para Balboa, pero nos toca a nosotros a llevar el evangelio al mundo. Por eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén para nosotros es Barrio París. En toda Judea, podemos decir Mayagüez. En Samaria, podemos decir en Puerto Rico para nosotros. Y hasta lo último de la tierra, todo el mundo nos toca a nosotros, no solamente a nuestra iglesia local, a alcanzar a nuestra Jerusalén, a Barrio París y Balboa, pero nos toca a nosotros a llevar el evangelio más allá. Por eso tenemos misioneros. Como yo no puedo ir para África, y no puedo ir para Japón, y no puedo ir para Santo Domingo, y no puedo ir para Uganda, pues mi dinero va por mí. Y yo doy ofrenda misionera para que el evangelio, y yo puedo cumplir con el mandato de llevar el evangelio al mundo. Y como yo no puedo ir físicamente, pues mi dinero va por mí. Y cada misionero que nosotros apoyamos, si tú das a misiones, y esto aplica solamente a los que dan su ofrenda a misiones, pero ahora tú eres parte de ese ministerio. Y cada alma que es salva en esos lugares, nosotros recibimos recompensa. Bendiciones aquí, pero también recompensa en los cielos. Tenemos que ir y empezar otras iglesias locales. Misiones. Según Hechos capítulo 11, la primera vez que nosotros vemos que los creyentes fueron llamados cristianos, la primera vez que vemos ese título, ese nombre, cristianos, es allá en Hechos capítulo 11. Y fue en una iglesia local, en la iglesia de Antioquía. De esa iglesia es donde salió Pablo y salió otros que conocemos y salieron de esa iglesia a llevar el evangelio a otros lugares en el mundo y se hicieron iglesias locales en esos pueblos. Ahora, ¿qué es el propósito de la iglesia? Quiero darte 5 cosas importantes que es el propósito de nuestra iglesia. Número 1, el propósito mayor de la iglesia es para glorificar a Dios. Nosotros venimos como iglesia, nosotros creyentes, no este edificio, pero utilizamos el edificio para tener asientos y sentarnos, tener aire, pero nosotros, iglesia, venimos para dar o glorificar a Dios. ¿Cuántos vinieron esta mañana a glorificar a Dios? Amén. Cantamos, glorificamos al Señor, participamos en el bautismo, una ordenanza a la iglesia, glorificando al Señor. Estamos dando nuestro diezmo a glorificar a Dios. Damos a misiones para glorificar a Dios. Somos de bendición a otros, animamos a otros para glorificar a Dios. Ese propósito. Efesios capítulo 3, versículo 21, dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Número 2, no solamente para glorificar a Dios, pero otro propósito para nosotros aquí, estar aquí, es para edificar a los miembros. Eso se hace en la predicación. Nosotros predicamos para edificar. Edificar significa alimentar, a animarle a las personas a pasar por esos momentos difíciles, a seguir sirviendo al Señor. Y pues nosotros, los maestros de escuela dominical, la predicación, estamos para edificar. Tú mismo hablando con otros, los que están enfermos, tú dices, estoy orando por ti. Los que hay necesidades y le ayudamos a ellos, estamos edificando a los miembros. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, mira el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Número 3, otro propósito para la iglesia es para purificar los miembros. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 27 nos enseña eso. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, aquí viene la purificación. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si ponemos todo eso junto, es a purificar a los miembros de la iglesia. Número 4, para evangelizar al mundo. Otro propósito para nosotros como iglesia es para evangelizar al mundo. Obviamente, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, como decimos esta mañana, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿verdad? No termina ahora en el bautismo, seguimos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después, número 5, otro propósito para nosotros como iglesia, para detener la corrupción en el mundo. En otras palabras, estamos enseñando la iglesia, purificando la iglesia, edificando la iglesia, adorando a Dios para que podamos enseñar y los que están aquí pueden salir y no causar problemas en el mundo. Vivir una vida que agrada a Dios y detener. No podemos eliminar completamente la corrupción, pero cuando hay un grupo de cristianos juntos podemos detener la corrupción en el mundo y hacer una vida o vivir una vida que agrada a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No vamos a pasar mucho tiempo, pero también la iglesia es llamada la novia de Cristo. Sabemos eso en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, hablando de esa boda. Ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, nosotros, se ha preparado. Cuando hablamos de la iglesia, también quiero mencionar los oficiales de la iglesia. Y esto es
cosas interesantes que quizás nunca has pensado o que vamos a estar tocando y es importante para tú conocer. Solamente la Biblia habla solamente de dos oficiales en la iglesia. Para la iglesia lugar. Número 1, el pastor, y número 2, el diácono. Son los dos oficiales que la Biblia menciona. Obviamente hay otras posiciones que tenemos para ayudar en la administración, ¿verdad? Tenemos tesorero, tenemos secretaria, que son otros nombres, otras posiciones que ayudan en la administración, pero bíblicamente solamente menciona el pastor y el diácono. Ahora, quiero pasar el resto de este tiempo hablando sobre el pastor. Es importante que tú conozcas lo que Dios espera de su pastor. Y yo me voy a poner aquí y yo voy a dar la lista de las cualificaciones de pastor y tú vas obviamente mirar a mi vida y decir, vamos a ver si el pastor cualifica en todos estos requisitos del pastor. Me estoy poniendo ahí a frente para ustedes examinarme a ver si yo estoy cumpliendo. Pero también es importante para conocer esta posición. Conocer qué Dios requiere de la persona que Dios llama para pastorear la iglesia. Y pues nosotros vamos a hablar sobre eso. Número 1, pastor, ¿verdad? No vamos a llegar a diácono en esta mañana, quizás otro tiempo, pero tú puedes mirar en 1 Timoteo capítulo 3 y ver las cualificaciones, que muchos de ellos son igual como pastor en 1 Timoteo. Estas cualificaciones no solamente se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3, pero también en el libro de Tito se encuentran estas cualificaciones. Primeramente, el pastor debe guiar a su pueblo. El pueblo son los creyentes, los miembros de la iglesia, ¿verdad? En un sentido, si no es miembro de la iglesia, la verdad es que no soy responsable por esa persona espiritualmente. Pero los que vienen a la iglesia y son miembros de la iglesia local, el pueblo, pues yo soy responsable para guiarles a ellos como ovejas. A veces vienen personas a la iglesia y pertenecen a otra iglesia, pues yo no soy el pastor de ellos. Personas que vienen a la iglesia y no se hacen miembros de la iglesia, yo no soy pastor de ellos. Yo soy pastor de los creyentes que se han sido miembros de la iglesia. Ahora me toca a mí a guiarles a ellos. Yo voy a dar cuenta a solamente los miembros de la iglesia donde yo soy pastor. No voy a dar cuenta a todos que vienen a la iglesia. No voy a dar cuenta a los que no son miembros. Yo voy a dar cuenta solamente a ellos que han decidido a ser miembros de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, hablando sobre el pastor, dice: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, otra palabra para pastor, para apacentar, otra palabra para enseñar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, hablando de Jesús. Hay otros nombres en la Biblia para el pastor. Por ejemplo, en este versículo en Hechos, obispo es otro nombre para el pastor. Esta palabra obispo enfatiza la idea de que Él es supervisor de la casa de Dios. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios. Ustedes son la grey. Y apacentar es yo enseñar a la grey de Dios. No son míos, ustedes no pertenecen a mí, ustedes pertenecen a Dios. Mi trabajo es alimentar a la iglesia, los que son miembros de la iglesia, en cual yo tengo que dar cuenta al Señor. 1 Pedro capítulo 5 versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza.
muchos pastores que tratan de dirigir su iglesia con fuerza. Tú tienes que hacer lo que yo diga. Ok, John, ahora que te bautizaste miembro hoy, tú tienes que limpiar mis carros todos los días esta semana. Ok. Hay muchos pastores que vienen con fuerza, así. Y la Biblia dice, no por fuerza, cuidando de ella, cuidando la iglesia, no por la fuerza, no gritando y diciendo, mira, tú entiendes lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, y vamos a tocar eso en un momento, sino con ánimo pronto. Otra palabra en la Biblia que se utiliza para el pastor es anciano. Ahora, yo soy joven, la única manera que yo soy anciano es porque la Biblia menciona que el pastor es anciano. ¿Ve? No me diga anciano, por favor, porque no soy anciano todavía, pero el título es anciano. ¿Okay? Ahora van a decir, oh, pastor anciano, tú eres anciano ahora. La palabra anciano da la idea de capacitar, madurar, de liderazgo de un hombre, porque anciano es una persona maduro, el pastor tiene que ser maduro para poder capacitar a la iglesia. Quiero decir, antes de todo, que yo no soy perfecto, ¿ok? Cuando tú ves, pastor, no, pastor, anciano. Todos nosotros, pastores, tenemos que trabajar y no somos perfectos, somos servidores del Señor y pues, pero sí tenemos que seguir estas cualificaciones. A 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora viene lo difícil, las cualificaciones del pastor. Y como dije, no solamente para mí, pero quiero que sea algo que tú mires, ¿verdad? Y si Dios te lleva a otra iglesia un día, o un pastor llega a tomar mi posición un día, porque yo soy anciano y no va a durar mucho tiempo, que tú veas y escogen esta persona según no lo que tú quieras. Yo quiero un pastor joven y bonito con pelo, ¿verdad? No lo que tú quieras del pastor, pero lo que Dios quiere del pastor que llamó para la iglesia. Número uno, en las cualificaciones del pastor, el pastor tiene que tener un deseo. Qué malo es que un pastor venga sin deseo para ser pastor. El pastor está aquí, un ejemplo, ¿verdad? Porque muchas iglesias ponen a una persona en esa posición y lo ponen ahí. Tú debes ser pastor. Déjame decirte que la iglesia no es que llama a un pastor. En el sentido que yo no puedo decir, Dios te ha llamado a ti a ser pastor, quiero que tú vengas a predicar. ¿Verdad? Dios llama a la persona. Mi trabajo como pastor es que si una persona me dice a mí, pastor, yo siento que Dios me está llamando, mi trabajo como pastor es a desarrollar a ese joven para que puede hacer y practicar lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero es importante que el pastor tenga un deseo para hacerlo, el trabajo. La persona, el pastor que viene, que no tiene deseo, no va a ser un buen pastor. Él no va a querer a estudiar, no va a querer a visitar, no va a querer a ganar almas porque no tiene un deseo para hacerlo. Por eso, 1 Timoteo, vamos todos a capítulo 3, porque ahí es donde vamos a estar por los minutos que nos quedan a nosotros, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3, vamos a estar mirando estos detalles. Dice en capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado o ser pastor, buena obra desea. Si él desea ser pastor, es una buena obra, un buen deseo. ¿Cómo tú sabes que Dios te ha llamado a ser pastor o a predicar? Yo no recibí de un ángel o del cielo, las nubes no se cambió, un avión no pasó, dijo pastor o Luis, tú vas a ser pastor.
Ah, cuando Dios te llama a ti, más para un pastor, Dios te da a ti un deseo tan fuerte para esa obra. Cuando Dios me llamó a mí en el 10º grado en high school, Dios me dio a mí un deseo tan fuerte que yo fui a la biblioteca de la iglesia y yo empecé a coger libros en cómo escribir un mensaje. Más yo fui el primero en la escuela de nosotros que sugerí a los líderes para empezar una clase para los que quieren ser pastor. Y nosotros empezamos y yo y otros jóvenes fuimos a la clase y nos enseñaron a escribir un mensaje, enseñaron a predicar, ¿verdad? Porque muchos pastores empiezan con mucho miedo de estar a frente de personas. Y después Dios pone en ellos la habilidad para pararse y estar mirando. La primera predicación que yo hice o prediqué fue en mi escuela high school y mi maestro me dijo, tú vas a predicar su primer mensaje el próximo jueves. Este día fue día de abuelos en la escuela de nosotros. Y la escuela ya era grande, una escuela cristiana. Y cuando yo entré a prepararme a predicar, y cuando yo vi las personas que estaban ahí presentes, habían 500 personas presentes en ese día, y era mi primera vez a predicar. Y yo me fui y fui antes que venir, y yo me puse un pamper y entré, ¿verdad? Tenía miedo, no sabía qué iba a pasar. Y pero yo me paré allá y empecé a decir chistes, y esos chistes empezó desde cuando yo era joven, y porque cuando tú estás nervioso y empieza con un chiste, pues empieza a calmarte un poquito. Pero es importante tener un deseo. No todos los pastores en el principio tienen un deseo de ser pastor, algunos tienen miedo o lo que sea, pero Dios empieza a ayudarle a esa posición, a ese deseo que Dios ha puesto en su corazón. Número 2, la palabra irreprensible. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Esto es importante. Está hablando de que esa persona no puede ser acusada de hacer algo mal ante de Dios y ante de los demás. No significa que tiene que ser perfecto. Nosotros no somos perfectos, somos pecadores. Pero que nada o nadie puede decir, apuntar su dedito y decir, este pastor hizo esto en su vida y causó daño en su testimonio. O que cuestiona su testimonio delante de la iglesia sobre algo y delante del mundo de algo que estaba practicando. Es uno que practica lo que predica. Es importante que cuando estamos en una iglesia, que ese pastor, no que sea perfecto, pero que no puede ser acusado sobre algo entre el mundo y la iglesia que puede dañar su testimonio. Número 3, esposo de una esposa. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, marido de una sola mujer. Debe ser casado con una sola mujer, fiel a ella y no divorciado. Un pastor no debe ser divorciado. Yo sé, tú probablemente conoces a pastores que son divorciados y están en este lugar, ¿verdad? Y los que son así, Señor sabe, ¿verdad?, su situación, pero tratan de cambiar este versículo, marido de una sola mujer, y dice que no puedo tener dos a la misma vez. Una sola mujer, la señora que tú te casaste, esa es la por su vida. Dice, pastor, pero tú te casaste 2 veces. Obviamente, bíblicamente, si uno, pastor o no, su esposa fallece, pues ya está libre de la ley, ¿verdad?, de la Biblia, y ahora se puede casar.
Pero el pastor es la única manera para un pastor ser casado otra vez si su esposa falleció y tiene el privilegio de ser casado otra vez. Pero si no, una sola mujer, un pastor no debe ser divorciado en esta posición. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Yo no quiero consejo de una persona en mi matrimonio que fue divorciado. ¿Verdad? Tú tampoco vas a querer consejo de una persona que, mira, yo fui divorciado, pero te va a dar consejo de un matrimonio. Pues un pastor que es divorciado y va a dar consejería de matrimonio, pues causa confusión, ¿verdad? Sobre esa enseñanza, aunque tú dices, estoy enseñando la Biblia, pero no es así. No puede dar consejos, ¿verdad? Porque en su vida ya ha llegado a esa posición y pues no puede ser confiable en eso, no puede dar consejo en el matrimonio. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Yo en mi matrimonio no voy a ir a una persona que ha sufrido y no podía trabajar en su matrimonio. Yo quiero una persona que ha sido fiel 50 años en su matrimonio para que me diga cómo ellos lo hicieron, cómo hicieron fiel al Señor y fiel a su esposo y esposa. Número 4, sobrio. Okay. Ahí en capítulo 3, versículo 2, tiene la palabra, solamente una palabra, dice sobrio. Significa tener una mente sana, un juicio claro y estar libres de cualquier influencia que puede nublar su pensamiento. Por eso dice, el pastor no debe de tomar alcohol. Debe ser sobrio. Y eso tiene que ver con tener una mente sana y puede ser pensamientos y puede ser decisiones correctas y no está bajo de ¿verdad? El alcohol. Esta persona ser sobrio significa tiene autocontrol. No se deja llevar por las emociones, distracciones. Algo que Dios le da al pastor. Número 1 es un corazón grande para amar a los de la iglesia. Pero también le da un brazo fuerte porque el pastor recibe muchas cosas contra él, ¿verdad? Es una persona donde no puede agradar a todos, ¿verdad? Y pues hay muchos que no van a estar de acuerdo con quizás una enseñanza o algo que yo hice y pues la posición puede crear relaciones, dificultades, ¿verdad? Y por eso no podemos depender de las emociones, orar por ellos. Yo siempre entrego a la persona, Señor, ocúpate de ellos, porque en la carne a veces tú quieres ocuparse de esa persona. Yo quiero darle por la Biblia, no. Y tenemos que decir, Señor, tú ocupa de esa persona. Y Dios siempre se ocupa en la manera correcta. A veces vienen personas en la iglesia que quieren causar división y causar problemas. Y en vez de yo, ¿verdad? En mis emociones, venía esa persona difícil, pues yo lo entrego al Señor. Y yo siempre he visto, ha pasado en nuestra iglesia, donde Dios saca a esa persona de una manera u otra. Aquí también se añade, ¿verdad?, que no tome alcohol. Tu pastor no debe beber. Pepsi no es alcohol, ¿ok? Yo sé que estoy adicto a la Pepsi, pero no es una droga. No afecta quizá mi barriga, pero no afecta mis pensamientos en todo eso, ¿verdad? Ese pastor, ser sobrio significa que tiene que eliminar la Pepsi. Número 5, hospitalidad. Ahí en versículo 2 dice prudente, decoroso y hospedador. Debe ser una persona que se puede hacer amigos rápido. Yo creo que yo soy una persona que puedo hacer amigos rápido. Yo amo a todos y aún yo voy y salgo y puedo hacer amigos rápidamente. Uno que tenga amor con un corazón abierto y generoso. Que ahora me estoy abriendo y dice, pastor, no es generoso, no me da dinero, no me compra nada. Vamos a seguir, ¿ok? Número 6, que tenga la habilidad de enseñar. Obviamente un pastor debe tener el don de enseñar, dice en versículo 2, ahí en capítulo 3, apto para enseñar.
Su trabajo principal de pastor es a predicar y enseñar. Y tiene que tener ese don para hacerlo, ¿verdad? Aunque Jonathan Edwards, si tú conoces a él, un predicador que cuando predicó solamente puso su cabeza hacia abajo y leyó su mensaje, y ese día 3,000 personas vinieron a Cristo. En otras palabras, no depende en mí. Lo que sale de mi boca debe ser palabras de este libro, porque el poder no está en mí. Yo puedo correr y tirarme en la predicación dentro de bautisterio. Yo puedo gritar, no es significado. Yo puedo hacer todo eso, pero si en mi boca no sale nada de este libro, no vale nada esa predicación. Tenemos que utilizar los pastores, predicadores, los que enseñan, que todo que estamos repitiendo viene de este libro, porque el poder no está en nosotros. Muchos piensan que la predicación debe ser un performance. No sé cómo dice en español, pero es algo que yo tengo que tratar de agradar a ti. Decir muchos chistes, a leer un versículo y después pasar todo el tiempo dando historias y chistes para que se rían. En iglesia, cuando tú te vayas a casa, una persona dice: ¿qué tú aprendiste hoy? Oh, mi pastor dijo un chiste tan chistoso y estaba bueno. Y si lo único que tú aprendes es eso, yo no estoy haciendo mi trabajo. Pero que tú digas: pastor enseñó sobre la doctrina de la iglesia, ahora yo sé cómo juzgar al pastor, lo que él debe de cualificarse, y pues podemos aprender algo de la Biblia. ¿Dónde estamos? Enseñar. Es responsable para edificar a la iglesia. Okay, número 7, ahí en capítulo 3, no dado al vino. Dice claramente en capítulo 3, 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. Claramente. Yo no puedo decir, pues, la Santa Cena tiene vino, vamos a poner vino en la Santa Cena para aprovechar. Ahora, es importante que entienda esto, no solamente para pastores, pero para cada cristiano. No participar en actividades y fiestas donde participan bebiendo alcohol, ¿verdad? Tú no debes ver un pastor allá en el pueblo donde caminan los jóvenes y cierran las calles, yo caminando por ahí. No verme salir de una barra. Oh, yo estaba pasando tratados. No así. Porque lo primero que va a pensar una persona es: oh, pastor salió de ese lugar. No va a pensar: oh, pastor estaba predicando. Sí, estaba predicando, qué bueno. No va a pensar así. Pero eso es importante, porque aún como tú, cristiano, no debemos de participar en actividades y fiestas donde se practican. Dice: pastor, pues yo tengo familiares y tienen actividades y yo tengo que visitar a mi familia. Ahí entre tú y el Señor, yo solamente estoy diciendo que por lo menos la posición de pastor en su requisito no debe de participar en fiestas y cosas que el mundo está involucrado y pecado alrededor de todo. Y eso creo que incluye para todos cristianos. Número 8, esto es difícil para mí. Sin participar en peleas. No es difícil, yo no peleo con nadie, solamente con Mariah. No, es verdad, un pastor no debe estar participando en pelea. En pelea estamos hablando de físicamente, ¿verdad? Pedro me dice algo aquí al frente, yo bajo y le meto un puño. ¿Verdad? Es abuso, ¿verdad? Yo debo decir: Pedro, que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia. Pero el pastor no debe de participar. Hey, iglesia, eso pasa. Hay pastores que llegan a momentos donde hay cosas pasando en la iglesia y están contra él, y él en su carne se levanta su sangre, su presión, su sangre sube y él quiere atacar, y hay pastores que han atacado a otros. El día que tú me ves a yo y William Feliciano porque los finanzas no están bien y yo le meto puño a William Feliciano y hay sangre, bótame a ese momento. Yo no debo participar en esta posición como pastor. Pues va a tener miedo. Mira, no diga eso, pastor, porque el pastor te va a meter una chancleta ahí, te va a dar.
1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice, oh pendenciero, que es la característica de esa persona, que no es una persona que empieza problemas y se mete en peleas y no sea abusivo con su esposa o con sus niños. No sea un peleón públicamente o en privado. A un pastor, y yo sé que estoy terminando, un pastor ahora que está en las noticias, que abusaba de sus niños y nadie sabía. Tenía 5 niños, abusaban de ellos en la casa de su esposa, y cuando sus niños cumplieron 18 años, ellos se pararon contra su papá, el pastor, e hicieron un video de que cómo su papá le maltrataba y nadie en la iglesia sabía, y estaban con bruises, pero se ponían camisas largas para que la iglesia no vea, y cuando cumplieron 18 años, pues hablaron todos sus niños y se entregaron a su papá a la policía. Y está preso ahora por ese testimonio de sus niños. No debe ser una persona así. Cuando tú veas a Lucy, Josie con un black eye así, pregúntale, ¿quién te dio? Si dicen papá, pues ya tú sabes que tienes que eliminarme del púlpito. Lucy no habla, ¿ok? No le enseña. Dice, por eso Lucy tiene una manga larga. No, yo le doy mucho a ellos, pero muchos besitos, pero ahora están en esa edad cuando no quieren besitos. Yo se lo doy como quiera. Número 9, no buscan ganancias deshonestas. Oh, man, podemos pasar todo el día aquí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, no codiosos de ganancias deshonestas. ¿Cuántos hoy en día estamos viendo iglesias de pastores tratando de acumular y tener ganancias deshonestas para su provecho? Iglesia, si tú me ves afuera con un Bugatti de $1 millón, pues ya tú sabes que son ganancias deshonestas. Un Corvette, pues si fue regalado, ¿verdad? No puedo decir que no. Un pastor no debe amar el dinero tanto de buscar maneras deshonestas para acumular. Podemos dar muchos ejemplos, pero por el tiempo creo que tú conoces y hay suficientes ejemplos hoy en día sobre eso, ¿verdad? Recogiendo ofrendas, yo he visto, mira, vamos a recoger una ofrenda para esta necesidad, y el pastor se queda con la ofrenda y la persona que tiene necesidad no recibe nada. Número 10, uno que gobierna bien su propia casa. Okay, 1 Timoteo 3, 4 y 5. Quiero que escuchen este versículo. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Wow, es un tremendo versículo difícil, porque los niños son difíciles. Pero lo que está diciendo es que pastor, en su casa, en los que están viviendo en su hogar en ese momento, debe ser niños, ¿verdad?, que están controlados y están, que yo no estoy permitiendo uno de mis niños venir y tomar alcohol en mi casa y hacer drogas en mi casa y permitir el pecado en mi casa. Ahora voy a decir que muchas veces los niños crecen y los niños se van a su propia vida, y muchas veces esos niños que salen de su casa pues no están en los caminos del Señor. Y una vez que ellos, ¿verdad?, están solos y toman sus decisiones, pues ahí entre Dios y ellos tienen que dar cuenta. Pero en mi casa, cuando están bajo mi techo, pues la Biblia dice que tengo que gobernar bien mi casa, y pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Un versículo fuerte para pastor, ¿verdad?, para cuidar, pero también hay pastores, ¿verdad?, que pues
una vez que se van a su casa, a veces toman decisiones que no agradan a Dios. Y tú esperas que todos esos años que han aprendido debajo de esa sombrilla en la casa, que cuando salgan de la casa pues pueden aprender. Pero obviamente no todos son así y seguimos orando por ellos. Número 11, que no sea un cristiano nuevo. Iglesia, cuando el pastor está aquí, que no sea una persona que fue salvo la semana pasada y ahora está como pastor. Dice ahí en capítulo 3, versículo 6, no un neófito, ¿no? Neófito, ¿ok? Que significa una persona recién convertida. Tiene que ser salvo y conocer la Biblia y pues es importante, ¿verdad?, que no sea un nuevo cristiano. Número 12, terminamos aquí, ahí en versículo 7, capítulo 3, un buen testimonio. Dice en 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lanzo del diablo. Tiene que ser ordenado por la iglesia local. Igual como pasó a mí, ¿verdad? Que me ordena, la iglesia ve el llamado y están recomendando para ser ordenado. Viene un grupo de pastores para dar preguntas. Me recuerdo cuando pasó a mí, habían 9 pastores por ahí y se sentaron aquí al frente. Yo estaba aquí en el púlpito y por 3 horas y media me dieron fuerte, boom, boom, uno detrás de otro, sobre doctrinas, mayormente las doctrinas que estamos hablando ahora de la Biblia, para asegurar que yo conozco las doctrinas y no estoy enseñando algo de que no está en la palabra del Señor. Por el tiempo, ¿verdad?, no vamos a hablar de las cualificaciones de el diácono, que es la otra llamado, otra posición en la iglesia. Esto en capítulo 3, versículo 18 adelante, o 13 a 18, puede ver las cualificaciones. También no vamos a tocar, terminamos aquí, no mencionamos las 2 ordenanzas que Dios dio, el bautismo que participamos hoy y la Santa Cena, son las 2 ordenanzas del Señor. La semana que viene terminamos, no la semana que viene, la última semana en diciembre. La semana que viene vamos a dedicarla a predicar sobre Navidad, pero terminamos en la última doctrina. Pero algo para hoy es, debemos dar gracias a Dios por nuestra iglesia. Somos una iglesia bíblica, seguimos y predicamos lo que la Biblia dice. Gracias a Dios, a Wayne Keelan y Hila, que fundaron esta iglesia, una fundación bíblica en la palabra del Señor, y seguimos en esos pasos y no vamos a seguir otro camino que no sea el camino del Señor. Después, ojalá que después de mí, el próximo pastor de esta iglesia, pues ya tú sabes los requisitos, y cuando están buscando para ese pastor, que pueda ver aquí en 1 Timoteo capítulo 3 esos requisitos. Vamos a estar en pie todos, vamos a terminar en oración.